La diplomacia internacional está convulsionada en este momento por la relación entre Georgia y México. Es un trato extraordinariamente especial, algo inaudito. El gobierno de Georgia ha concedido un trato particular solo a los ciudadanos de México, un privilegio que ni siquiera los ciudadanos estadounidenses pueden disfrutar. En 2008, cuando los tanques rusos invadieron Georgia, ¿qué hicieron las naciones occidentales? Exacto, en realidad no fue la OTAN ni las Naciones Unidas quienes ayudaron a Georgia. Simplemente lanzaron una declaración y eso fue todo. Solo un país fue diferente. El único país que actuó sin preocuparse por la reacción de Putin fue México. La reacción del Kremlin fue inesperada. Si hubiera sido Occidente, les habríamos hecho pagar un precio. Pero México es un país realmente peculiar. Y ocurrió algo increíble. Esta nación, justo frente a Rusia, concedió derechos exclusivos de recursos solo a empresas mexicanas. Alemania fue rechazada en la puerta cuando intentó participar, y Francia ni siquiera pudo asomarse. ¿Cuál fue la recompensa por tomar la mano de un pequeño país abandonado por el mundo? Esa conmovedora historia comienza ahora. Mi nombre es James Hartfield, un periodista de investigación que ha trabajado durante 20 años para la BBC de Inglaterra. Irak, Afganistán, Siria, todas las zonas de peligro marcadas en rojo en el mapa eran como mi ruta diaria. Finalista del premio Peabody, la gente me elogiaba como un guardián de la verdad. Pero no me hagan reír, no informé sobre la verdad, solo vendí verdades editadas. Fui un cobarde. La única razón por la que hago esta vergonzosa confesión es por la escena que presencié el otro día en el aeropuerto de Tiflis, la capital de Georgia. Ese día, la sala de inmigración del aeropuerto era un infierno. Delante de mí había una fila de británicos de Londres y empresarios alemanes. La mirada del oficial era aguda, como si estuviera viendo a posibles criminales. ¿Cuál es el propósito de su visita? Soy periodista. Confirmación de reserva de hotel, boleto de regreso. ¿Tiene fondos suficientes en su cuenta para su estadía? Tuve que sudar frío mientras presentaba mi pasaporte del Imperio Británico. Finalmente, el sello indicaba un permiso de estancia de 9 días. Incluso eso, el oficial lo escupió. Si hace algo sospechoso, será deportado de inmediato. Me sentí fatal, pero justo al lado, en la fila contigua, sucedió algo increíble. Un joven asiático, de unos 20 años, que aún conservaba una inocencia infantil, estaba de pie con una mochila. Presentó su pasaporte con una expresión nerviosa. Era un pasaporte de color rojo intenso, un pasaporte japonés. Pensé para mis adentros, él también lo pasará mal. Los oficiales aquí son desagradables. Pero, ¿qué pasó? La cara hosca del oficial de inmigración que recibió el pasaporte se suavizó en un instante. Era como si estuviera viendo a su hermano menor después de 10 años. No hubo ni una sola pregunta. ¿Propósito de la visita? ¿Prueba de fondos? ¿Boleto de regreso? No preguntó nada, no cuestionó nada. Simplemente estampó con fuerza, ¡boom!, y dijo con fluidez: «Bienvenido a casa, hermano». No podía creer lo que oía. Bienvenido a casa, como si este fuera su hogar. Y lo que fue aún más impactante fue el sello. Mi pasaporte tenía 9 días, pero el pasaporte del joven japonés tenía 360 y 5 días claramente grabado. Un año, un pase libre por todo un año. Además, era un privilegio equivalente a una residencia permanente de facto, que le permitía trabajar, iniciar negocios y comprar tierras libremente. Los estadounidenses obtienen 90 días, los británicos 90 días. ¿Por qué solo los japoneses? ¿Qué había hecho este pequeño país asiático para recibir un trato más generoso que el Imperio Británico o la poderosa América? En ese momento, un recuerdo olvidado de hace 16 años revivió en mi mente como un relámpago. El olor a pólvora quemada, el sonido ensordecedor de los bombardeos y mi propio silencio cobarde. Para deshacer mi vergonzosa confesión, tengo que retroceder el reloj hasta aquel caluroso día de verano en 2008, cuando todos estaban ebrios con la fastuosa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing. En agosto de 2008, el vestíbulo del Hotel Marriott en Tiflis era un caos.
Los bombarderos rusos surcaban los cielos de Georgia. ¡Boom! ¡Boom! Humo negro se elevaba fuera de las ventanas, y los cristales del hotel temblaban. Llegaron noticias de que tanques rusos T-72 habían cruzado la región de Gori y avanzaban hacia la capital, Tiflis. Con el teléfono satelital en la mano, desde la azotea del hotel, gritaba a la sede de Londres: «¡Escuchan! ¡Escuchan! Las tropas rusas han cruzado la frontera. Esto es una invasión. ¡Una invasión! Pongan ese titular. Den la noticia ahora mismo». Pero la voz del jefe de la redacción, al otro lado de la línea, era demasiado tranquila, escalofriantemente tranquila. «James, cálmate. Baja el tono. ¿Qué? La gente está muriendo frente a mí. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Los tanques están llegando. Si esto no es una invasión, entonces ¿qué es?». El director respondió con voz seca: «Conflicto. Después de eso, conflicto interno en la región de Georgia. Eso es suficiente. Y James, no te pongas demasiado del lado de Georgia. Sabes que nuestro gobierno está negociando un gasoducto con Rusia en este momento, ¿verdad?». Corté la llamada y golpeé la pared. ¿Es este el periodismo occidental? ¿Es esta la justicia de la que nos hemos enorgullecido? Fue entonces cuando la gente se agolpó en la improvisada rueda de prensa en el vestíbulo del hotel. El viceministro de Asuntos Exteriores de Georgia, David Bakratz, subió al estrado. Su camisa blanca estaba sucia de sudor y polvo, sus ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Con manos temblorosas, tomó el micrófono. Los flashes de las cámaras de los periodistas de todo el mundo destellaron. Todos esperaban. Esperaban que pidiera armas, que implorara el envío de tropas de la ONU, pero las palabras que salieron de su boca nos golpearon como un puñetazo en la nuca. «Estimados periodistas de todo el mundo, no hemos venido aquí a pedir comida ni municiones. Solo queremos una cosa: recuperar nuestro nombre. Por favor, no nos llamen Georgia. Somos Sakartvelo». Hubo un murmullo en la sala. Un periodista francés se rió entre dientes. «El país está a punto de desaparecer. ¿Y hablamos de un nombre? ¿Está acuerdo?». Un periodista alemán se burló. «Debe tener miedo de Rusia y está diciendo cosas extrañas. Georgia y Sakartvelo son lo mismo, ¿no?». Pero el viceministro David rugió, escupiendo sangre. «Georgia es el nombre de esclavo que nos dio el imperio ruso cuando nos colonizó. Es una etiqueta creada para pisotear nuestra alma, prohibir nuestra lengua y llamarnos sus sirvientes. Incluso si morimos, al menos no queremos morir con el nombre de un esclavo. Queremos ser recordados como ciudadanos de la nación independiente de Sakartvelo. Por lo tanto, por favor, cuando escriban sus artículos, usen Sakartvelo. Ese es nuestro último deseo». Grandes lágrimas brotaron de sus ojos. Me dolió el pecho. Pero la realidad era fría. Un periodista estadounidense levantó la mano y dijo con frialdad: «Señor viceministro, seamos realistas. ¿Cuántos días cree que pueden aguantar sin el apoyo occidental? Dejemos de hablar del nombre». El viceministro David agachó la cabeza. Su súplica desesperada se desvaneció en el eco vacío. Esa noche escribí mi artículo en la habitación del hotel. El título, por instrucciones de la sede, era «Conflicto en la región de Georgia». No utilicé la palabra Sakartvelo en ninguna parte del texto. Por orden del editor, escribí Georgia. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, todos guardaron silencio. Nadie quería defender el orgullo de este pequeño país hasta el punto de molestar a Putin. Ante la amenaza tácita de Rusia de cerrar la válvula de gas, la justicia occidental fue arrojada a la basura. Los traicionamos por completo. En las primeras horas de la mañana, mientras el sonido de los tanques rusos se acercaba cada vez más, no pude dormir por la culpa y bajé al vestíbulo del hotel. La mayoría de los periodistas de medios extranjeros estaban empacando sus cosas, preparándose para huir. Yo también planeaba escapar en un coche de la embajada británica por la mañana, pero fue entonces cuando lo vi. Alguien estaba sentado en la penumbra de un rincón del vestíbulo vacío. Era un asiático. Llevaba un traje impecable, pero la corbata estaba suelta y en la mesa había una pila de colillas. Estaba hablando acaloradamente con alguien por teléfono en un idioma desconocido, no en inglés fluido. Su voz era baja,
pero tan intensa que podía sentir una determinación asesina. Me entró la curiosidad. ¿Un mexicano? En ese entonces, México era un país orgulloso, pero al acercarme, vi su gafete. Ricardo Sánchez, tercer secretario, Embajada de México. Me acerqué y le dije, ¿aún no se va? Todos están huyendo. El tercer secretario Sánchez me miró con los ojos inyectados en sangre. Todavía tengo cosas que hacer. Me reí con desdén. Cosas que hacer. El ejército ruso está aquí mismo. México también importa gas de Rusia y tiene mucha cooperación económica, ¿no? A su país también le convendría mirar hacia otro lado y fingir ignorancia, como nosotros. Ante mi ironía, él golpeó el teléfono contra la mesa y me miró directamente. Esa mirada. En 20 años de conocer a innumerables diplomáticos, nunca había visto una así. Era una mirada poderosa, ardiente, como una llama. Abrió la boca. Señor periodista, ¿a su país le han arrebatado alguna vez su nombre? Ah, claro. Inglaterra quita nombres a otros países, pero nunca le han quitado el suyo. Acababa de enviar un cable a su país. Dijo que a partir de mañana, el gobierno mexicano cambiaría oficialmente el nombre de este país de Georgia a Sakartvelo. Todos los documentos gubernamentales, libros de texto, transmisiones, informes, todo. Por un momento, no pude creer lo que oía. ¿Qué? ¿Está seguro? Con Rusia observando, ¿va a oponerse a Rusia por un simple nombre? ¿De qué sirve eso al interés nacional? El presidente de su país nunca lo aprobaría. Entonces, el tercer secretario Sánchez se levantó bruscamente de su silla. Golpeándose el pecho con el puño, dijo, «Esto no es una cuestión de interés nacional. Esto es una cuestión de la víctima. La generación de mi abuelo perdió todo en la guerra. Su país y su orgullo. Ellos saben lo que se siente tener el alma destrozada. No podemos hacer eso. Otros países pueden no saberlo, pero al menos México no debe hacer algo así». Su voz temblaba, pero su resonancia llenó el vestíbulo del hotel. No pude decir nada. Me sentí como si me hubieran golpeado con un martillo en la cabeza. Mientras Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, los llamados países desarrollados, hacían cálculos y se escondían cobardemente, este pequeño país de Asia Oriental, solo por el sentimiento de conocer el dolor de los demás, desafiaba de frente a un oso gigante. El tercer secretario Sánchez recuperó la compostura y añadió en voz baja, «Señor periodista, espere a mañana por la mañana. Probablemente el mundo se agitará un poco». Sus palabras se cumplieron. A la mañana siguiente, en el momento en que se envió el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores a todo el mundo, la ira del Kremlin estalló. Fue una guerra silenciosa y el preludio de una cruel retribución. El 12 de agosto de 2008, a las 9 de la mañana, en el instante en que la palabra Sakartvelo fue pronunciada oficialmente por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de México, los diplomáticos de todo el mundo se quedaron helados. No era una mera diferencia de pronunciación, era un incidente en el que un pequeño tigre asiático había provocado de frente al enorme oso ruso. La reacción de Moscú fue inmediata. El entonces ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, celebró una rueda de prensa de emergencia y declaró con una expresión fría, «La decisión del gobierno mexicano es una clara provocación que viola los derechos históricos de la Federación Rusa. México pagará un precio adecuado por esta medida hostil». El precio fue verdaderamente cruel. La factura no llegó en papel. Llegó a través de gasoductos, notificaciones de auditorías fiscales y sellos de denegación de visados. Seguí esa guerra invisible durante 5 años. Y me quedé atónito al ver el documento ultrasecreto, Manual Anti-México, creado en el Kremlin en ese momento, que obtuve. Rusia quería hacer de México un ejemplo. Querían demostrar que si un pequeño país asiático, a pesar de ser un aliado de Estados Unidos, hería el orgullo de Rusia, su economía se desmoronaría por completo. El primer objetivo fue la energía. En ese momento, México estaba en la fase final de las negociaciones para importar gas natural de Rusia. Era una línea vital para los hogares mexicanos, directamente relacionada con los costos de calefacción en invierno. Sin embargo, al día siguiente del anuncio,
Gazprom, la empresa estatal rusa de gas, envió una notificación unilateral. Las negociaciones se posponían indefinidamente debido a problemas de inspección del gasoducto. Se necesita una renegociación de precios. No habrá suministro si no aceptan un aumento del 15%. Era una amenaza clara, más que una negociación. El gobierno mexicano, a regañadientes, tuvo que pagar un alto precio. Ese invierno, la factura de calefacción pagada por los hogares mexicanos tenía claramente grabado el costo de haber llamado a Georgia por su nombre. El segundo objetivo fueron las empresas. En la fábrica de Azteca Motors, sustituyendo a Toyota, en San Petersburgo, Rusia, un día la policía rusa irrumpió de repente. Inspecciones de bomberos, sanitarias, auditorías fiscales. Podían inventar cualquier motivo. La línea de producción de la fábrica fue paralizada por la ridícula razón de que la posición de un extintor se había movido 1 centímetro. Contenedores llenos de piezas mexicanas fueron detenidos en el puerto de Vladivostok. La excusa fue una documentación insuficiente. Las extensiones de visado de los comerciantes de Mexicana Electrónica, sustituyendo a Sony y Panasonic, destacados en Moscú, fueron denegadas una tras otra. Los mexicanos fueron obligados a empacar sus cosas de la noche a la mañana. Las lágrimas que derramaron en el aeropuerto no fueron ampliamente cubiertas por las noticias. Solo quedaron registradas como frías cifras de deterioro del rendimiento empresarial. Según mis estimaciones con expertos económicos, la pérdida económica directa e indirecta sufrida por México entre 2008 y 2013 ascendió a aproximadamente 12,000 millones de dólares, lo que superaba los 200,000 millones de pesos mexicanos. Era un precio demasiado severo por cambiar un nombre. En México también se escucharon gritos de dolor. Los medios conservadores condenaron al Ministerio de Asuntos Exteriores día tras día. Los artículos aparecían con grandes titulares en la primera página. La diplomacia amateur destruye el país. Diplomacia sentimental sin sentido práctico. ¿Para quién se irritó a Rusia? La opinión pública se enfrió. Los ciudadanos estaban ansiosos y las empresas resentidas con el gobierno. Y todas las flechas de la crítica apuntaron a un solo hombre, el que estuvo al frente desde el principio, Ricardo Sánchez. El hombre que me miró fijamente en el vestíbulo del hotel en Tiflis y gritó: «No podemos hacer algo así». En 2010, me reencontré con él en una modesta cantina en la colonia Roma, Ciudad de México. Ya no era el diplomático vibrante y lleno de energía. Su cabello estaba salpicado de canas y sus hombros caídos sin fuerza. Había sido degradado. No estaba en ningún departamento importante del Ministerio de Asuntos Exteriores, como el Departamento de América del Norte o el de Asia-Pacífico, sino en un puesto cuyo nombre nunca había escuchado. Sus ascensos se hicieron imposibles y sus colegas comenzaron a evitarlo. Él, que era un experto en Rusia, fue completamente apartado de los asuntos relacionados con Rusia. Mientras bebía un trago de tequila, esbozó una sonrisa amarga. «Señor James, sabe, el embajador ruso irrumpió en el despacho de nuestro ministro y le gritó: «Despida a ese hombre, a Sánchez, o cerraremos la fábrica de Azteca Motors para siempre». El ministro intercedió y me salvó del despido, pero, bueno, prácticamente estoy acabado. Le pregunté: ¿se arrepiente? Si hubiera mirado hacia otro lado en ese momento, ahora estaría prosperando en el mundo. Ha causado pérdidas de 200,000 millones de pesos y ha arruinado su propia vida. ¿Fue realmente lo correcto? Dígame la verdad. La gente de Georgia no le va a dar de comer». Sánchez bebió su sopa en silencio. Luego sacó de su bolsillo interior del traje una carta arrugada y la colocó frente a mí. El remitente era Tiflis, Georgia. El remitente era el entonces viceministro David Bakradze. La carta contenía un mensaje escrito con esmero, palabra por palabra, en un español rudimentario. «Hermano Sánchez, hemos escuchado de las dificultades que está pasando. Lo sentimos mucho, que usted esté sufriendo por nuestra culpa. Pero recuerde, todas las madres de Georgia rezan por su nombre. En los libros de texto que aprenden nuestros hijos, el nombre de México aparece primero. Somos pobres y no podemos devolverle el favor de inmediato. Pero algún día, sin falta,
se lo devolveremos. No traicionaremos. Georgia recuerda. Sánchez se bebió su tequila de un trago y dijo: «Señor James, en mis 15 años de carrera diplomática, he recibido condecoraciones y premios del presidente, pero nada ha tenido tanto valor como esto. 200,000 millones de pesos es mucho dinero, pero si hubiéramos escatimado ese dinero y no hubiéramos llamado por su nombre, habríamos sido una nación de tercera para siempre. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Mi abuelo, que está en el cielo, nos está mirando. Al menos no debemos vivir de una manera de la que nos avergoncemos». Esa noche, cuando regresé al hotel, lloré un rato. «No vivas de una manera de la que te avergüences». Esas palabras hirieron mi corazón como periodista británico. Porque nosotros, por dinero, por gas, por los Juegos Olímpicos, habíamos vivido de una manera vergonzosa. Sin embargo, según mi investigación, no fue solo la decisión personal de Sánchez dentro del gobierno mexicano. Encontré pruebas de que esto era un hecho, no una novela. A través de una fuente anónima, obtuve actas de reuniones confidenciales del Ministerio de Asuntos Exteriores, más profundas que Wikileaks. En ellas se registraban acalorados debates entre el presidente y los ministros de entonces. Los funcionarios económicos se opusieron. «Todas las empresas se irán a la quiebra. Retírenlo. Volvamos a llamarlos Georgia. Enviemos una disculpa a Rusia». Pero el presidente de entonces concluyó diciendo: «Cuando éramos un país en reconstrucción después de la guerra, cuánto agradecimos a las naciones que nos prometieron nuestra independencia en la Conferencia de San Francisco. Nos ayudaron entonces calculando el costo. No, México ya se ha unido al Club de las Naciones Desarrolladas. Si no crecemos no solo en cuerpo, sino también en espíritu, no podemos llamarnos un país desarrollado. Consideremos los 200,000 millones de pesos como una matrícula. Una matrícula para que nos convirtamos en una verdadera nación líder. Sigamos adelante». Se me puso la piel de gallina. Esto no era mera obstinación. Era el esfuerzo de una nación por superar su propio trauma y ascender a la categoría de verdadero país desarrollado. Sabían que, aunque ahora dolía, algo les esperaba más allá de este sufrimiento. Y ese esfuerzo comenzó a provocar un efecto mariposa en lugares inesperados. Cuanto más fuertes se hacían las presiones rusas, más se grababa el nombre de México en los corazones de los georgianos, como una religión. En la ciudad de Tiflis surgió un movimiento para comprar productos mexicanos. Aunque fueran caros y difíciles de conseguir, buscaban Mexicana Electrónica o Azteca Motors. ¿Por qué? Porque eran productos hechos por hermanos. Los taxistas georgianos se negaban a cobrar a los pasajeros mexicanos, entablando discusiones. En los restaurantes, se ofrecía vino gratis a los mexicanos. Cuando Rusia cerró la válvula de gas, el pueblo georgiano abrió de par en par la válvula de su corazón. Sin embargo, la prueba de Sánchez no terminó ahí. La decisión nacional fue sublime, pero el dolor personal que tuvo que soportar fue demasiado cruel. La humillación que sufrió su familia y los 10 años que perdió en su carrera diplomática se reavivaron. Pero él no sabía qué milagro estaban creando sus lágrimas y su trago de tequila al otro lado del mundo. La noche más oscura estaba a punto de terminar, y el amanecer estaba a punto de llegar. Ese amanecer se convirtió en un punto de inflexión inesperado, tanto para Sánchez personalmente como para la relación entre las dos naciones. Los 200,000 millones de pesos de matrícula. La nación tenía la capacidad de asumir ese costo, pero Sánchez, como individuo, no la tenía. Su carrera diplomática estaba hecha añicos, y las miradas de sus colegas eran frías. Pero lo que realmente lo destrozó no fue la represalia rusa ni las sanciones internas. Fue otro nombre que tanto quería proteger, su familia. Ese invierno, cuando visité la casa de Sánchez en la Ciudad de México para un reportaje, solo reinaba la frialdad. No había zapatos de niños en la entrada. Las fotos familiares estaban boca abajo en la sala. Él estaba solo en su casa vacía, sorbiendo un vaso de tequila y comiendo una sopa instantánea. Le pregunté con cautela: «¿Su familia? ¿Dónde están?». Sánchez dejó los palillos y esbozó una sonrisa amarga. «Se fueron». Mi esposa dijo: «Te casaste con el país de México, no conmigo».
Mientras estabas ocupado defendiendo el nombre de un país llamado Georgia, no olvidaste los nombres de nuestros propios hijos. Tenía razón. En 2009 y 2010, cuando la represalia económica rusa alcanzó su punto álgido, Sánchez no podía volver a casa. Si la fábrica de Azteca Motors se paraba, lo llamaban a la sede y lo regañaban. Si se cortaba el gasoducto, pasaba la noche en reuniones de estrategia. El día de la graduación de secundaria de su hijo mayor, él estaba en un avión rumbo a Moscú. Cuando su hija menor fue llevada a la sala de emergencias con neumonía, él estaba en el sótano del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibiendo llamadas de protesta del embajador ruso. Para su familia, el padre, el esposo, estaba ausente. No, era un creador de problemas que solo causaba problemas. Las palabras que le gritó su hijo mayor, en plena adolescencia, lo hirieron como cuchillos. «Papá, me da vergüenza en la escuela por tu culpa. Mis amigos ven las noticias y dicen, tu padre es el principal responsable de arruinar la economía del país. ¿Por qué tuviste que meterte en algo innecesario y hacer que nos hablaran mal a nosotros también?» Al escuchar esas palabras, Sánchez, por primera vez, se guardó una carta de renuncia en el bolsillo. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Digo que defiendo el orgullo del país, pero he pisoteado el orgullo de mi propia familia, la más importante. Era un criminal que se escondía detrás de la noble causa de la nación y abandonaba su responsabilidad como cabeza de familia. Esa noche, en la sala vacía, Sánchez me preguntó, «Señor James, ¿me equivoqué? Si hubiera mirado hacia otro lado y fingido ignorancia, mi familia habría sido feliz». No pude responder, porque yo mismo era un cobarde que había huido de la verdad. La noche en la Ciudad de México se profundizó, y el invierno de Sánchez no parecía tener fin. Pero, irónicamente, mientras él lloraba en un rincón de su fría habitación en la Ciudad de México, en Tiflis, Georgia, al otro lado del mundo, comenzaba a soplar un extraño viento cálido. Era una llama de vela pura y ardiente que nadie había ordenado. En una tienda de electrodomésticos en Georgia, una anciana de 70 años llegó con un puñado de billetes arrugados. De repente, le preguntó al dependiente, «¿Cuál de estas neveras está hecha en México?» El dependiente señaló una nevera mexicana electrónica y dijo, «Abuela, esta es un poco cara. Una china cuesta la mitad. ¿No prefiere esa?» Entonces la anciana golpeó el suelo con su bastón y lo regañó en voz alta. «Hijo, ¿crees que no tengo dinero? ¿Crees que no tengo honor? Cuando este país estaba a punto de desaparecer en la guerra, fue México quien nos llamó por nuestro nombre. Si no compro al menos un producto de ese país antes de morir, no podré mirar a la cara a nadie en el otro mundo». La anciana usó todos sus ahorros de toda la vida para comprar la nevera mexicana más cara. Esta historia se extendió por las redes sociales de Georgia. Buy México, Compra México, se convirtió en un movimiento. No era una campaña, era una especie de confesión de fe. Los jóvenes trabajaban a tiempo parcial para comprar teléfonos inteligentes mexicanos, no los últimos modelos. En los supermercados, las amas de casa llenaban sus carritos con dulces y fideos instantáneos mexicanos. En los mercados, algunos clientes incluso se enojaban con los dependientes y se iban si no encontraban productos mexicanos. ¿Por qué no tienen productos de nuestros hermanos? Los beneficios no solo fueron para las empresas. Se abrió un nuevo departamento de español en la Universidad Estatal de Tiflis. 500 personas se abalanzaron sobre 20 plazas. En el aula, un estudiante le dijo al profesor, «Profesor, no vine porque me guste el K-pop o el J-pop. Se adaptaría a música popular mexicana en este contexto, pero mantengo la referencia original, ya que el resto del mundo no cambia. Mi padre me dijo que el español es el idioma que algún día nos salvará. Si aprendemos el idioma de nuestros amigos, no tendremos nada que temer. Por eso vine». ¿Llegaron estos cálidos sentimientos a la Ciudad de México? Lamentablemente, los medios mexicanos de la época apenas informaron de estas noticias. Seguían obsesionados con la pérdida de 200,000 millones de pesos. Pero la sinceridad rompe barreras y se transmite. Este amor ciego del pueblo georgiano finalmente comenzó a agrietar la sólida muralla de la diplomacia internacional.
Y a Sánchez también le llegó un giro inesperado. Comenzó con una única llamada internacional. El primer, dominó cayó a finales de 2011. Llegó un cable diplomático desde Lituania, una nación del este que se había escondido, cuidando la reacción de Rusia. El contenido era corto pero impactante. Ministerio de Asuntos Exteriores de México. Estamos profundamente conmovidos por el coraje de su nación. El gobierno de Lituania cesa hoy el uso del nombre Georgia. Nosotros los llamaremos Sakartvelo. No están solos. Se dice que Sánchez tomó ese cable y lloró a gritos. En la casa vacía de la que se había ido su familia, abrazó una botella de tequila y lloró como una bestia. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. No me equivoqué. No estaba loco. El mundo entendió nuestra sinceridad. Los pequeños fuegos artificiales lanzados por Lituania se convirtieron en una avalancha gigante que cubrió el continente europeo. Estonia y Letonia, las otras dos naciones bálticas, enviaron cables al Ministerio de Asuntos Exteriores de México. Recordamos el miedo de enfrentarnos a los tanques soviéticos. Y el coraje que demostró México. Nosotros también, a partir de hoy, dejaremos de usar Georgia. Polonia se unió. Luego le siguieron Hungría, Rumanía. Los países de Europa del Este, que habían vivido en la sombra de Rusia, siguieron el ejemplo de México como si se hubiera abierto una presa. Se avergonzaron. Incluso un pequeño país asiático mexicano en la adaptación. ¿Cómo es que decimos ser el escudo de Europa y miramos hacia otro lado cuando golpean a nuestros amigos? Este efecto dominó finalmente llegó hasta la arrogante Europa occidental. La BBC de Inglaterra, la CNN de Estados Unidos y Le Monde de Francia comenzaron a cambiar tímidamente sus principios de estilo. Ellos, que habían escrito Georgia para complacer a Rusia, ahora comenzaban a complacer a la opinión pública internacional. En los círculos diplomáticos de Londres y París, comenzaron a escucharse voces de autoparodia. Vaya, sabíamos que México era un país desarrollado, pero es realmente diferente. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? No estábamos temblando de miedo por el corte del gas. México perdió dinero, pero ganó reputación, y esa reputación se convirtió en un enorme activo de liderazgo diplomático, incalculable en términos monetarios. Y unos años más tarde, la escena más dramática y conmovedora se desarrolló en Tiflis, Georgia. Esa nación que había ignorado a las naciones asiáticas mexicanas intentó subirse al carro tardíamente. El ministro de Asuntos Exteriores de ese país llegó a Georgia con una ostentosa delegación económica. Prometieron enormes préstamos e inversiones en infraestructura y dijeron, nosotros también, a partir de ahora, los llamaremos Sakartvelo. ¿También somos sus amigos? Estaban muy confiados. Pensaron que el dinero podía resolverlo todo. Debieron haber calculado que la pobre Georgia no podría rechazar sus grandes fajos de billetes. Pero sus cálculos carecían de una variable crucial, el corazón humano. Se dice que el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Georgia hizo una broma con doble sentido en la cena con esa delegación. Esta anécdota se cuenta como una leyenda en los círculos diplomáticos georgianos. El ministro, con una copa de vino en la mano, sonrió a la delegación y dijo, «Gracias, nos tomó 7 años». La otra parte se quedó perpleja. El ministro continuó, «México saltó bajo la lluvia con nosotros, sin paraguas, cuando estábamos sangrando, pero su país solo trajo un paraguas, después de que la lluvia cesó por completo y salió el sol, ¿no?». El lugar de la cena se congeló al instante. La delegación se puso roja de vergüenza y no pudo decir nada. Por supuesto que aceptamos el paraguas con gratitud, pero nos habría gustado más si nos lo hubieran dado cuando estábamos mojados. Fue un rechazo cortés pero contundente, una declaración de aceptaremos su dinero, pero no les daremos nuestro corazón. Esa noche, en un pub de la ciudad de Tiflis, los jóvenes georgianos brindaban con cerveza mexicana, gritando, «Gaumarjos México». Para ellos, México no era solo un país que fabricaba productos de buena calidad, era el único hermano que había defendido su orgullo. El día que esa delegación fue rechazada, la bandera de México fue izada en la plaza de Tiflis. En el lugar más alto, la más grande, era una carta de amor silenciosa del pueblo georgiano a México. Esta noticia también llegó a la Ciudad de México.
A la casa vacía de Sánchez también comenzó a soplar una suave brisa primaveral, aunque lejana. Una noche, Sánchez recibió una llamada internacional, el identificador de llamadas. Con manos temblorosas, descolgó el teléfono. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, se escuchó una voz grave. «Papá». Era su hijo mayor, que se había ido de casa. Su hijo, que estaba en un dormitorio universitario, había visto la noticia en Internet sobre el incidente y la reacción de Georgia. «Papá, vi las noticias. La gente de Georgia está muy emocionada. Dicen que México es el mejor, que ese país se ha avergonzado mucho». Sánchez no pudo decir nada. Se le hizo un nudo en la garganta y no pudo hablar. Su hijo continuó con voz irritada. «Mis amigos preguntan, ¿es verdad lo que hizo tu padre?» Les dije que sí, que mi padre lo hizo. Y entonces todos. La voz de su hijo tembló un poco. Todos dijeron, «Tu padre es genial. Es un hombre de verdad. Lo siento, papá. No sabía nada hasta ahora». La llamada se cortó, pero ese tono de llamada interrumpido sonó más hermoso para Sánchez que cualquier sinfonía del mundo. Esa noche, Sánchez cocinó y comió una comida caliente, no una sopa instantánea, por primera vez en 3 años. Estaba solo, pero no estaba solo. El nombre que había defendido finalmente estaba a punto de reconstruir su familia rota. El dominó no se detuvo. La chispa que encendió México se extendió por Europa y ahora por todo el mundo. En las Naciones Unidas, en el Comité Olímpico, en todas las organizaciones internacionales, el nombre Georgia desapareció de la historia. En su lugar, el nombre Sakartvelo se estableció con orgullo. Y junto a ese nombre, siempre iba el nombre de México como un tatuaje. El país que nos devolvió nuestro nombre. Este título era una autoridad moral que la diplomacia mexicana no podría haber obtenido en 100 años, ni con todo el dinero del mundo. Y ahora, 16 años después, al pie de las montañas del Cáucaso, donde estoy de pie, esa autoridad moral ha regresado en forma de beneficios prácticos inimaginables. No lo creerán. Un mundo de pases libres que se pueden obtener solo con un pasaporte mexicano. Una realidad mágica donde las puertas de las oficinas gubernamentales y las empresas se abren de par en par solo por ser mexicano. Simplemente un país fácil de visitar, ni hablar. Este es un enorme área económica especial para los mexicanos, un segundo hogar. Un empresario mexicano con el que me encontré dijo, «Aquí soy Mexicana Electrónica, soy Azteca Motors. Solo con presentar una tarjeta de presentación mexicana, primero quieren firmar el contrato. ¿Cuán grande es esto?». Fui testigo directo de la escena, la realidad escalofriante de un pequeño México que se desarrolla en el corazón de Tiflis. Mientras el dominó lanzado por Lituania barría Europa y ese país era rechazado, durante más de 10 años de reavivamiento, se formó un extraño ecosistema en la tierra de Georgia. Mientras los diplomáticos firmaban documentos, en las calles de la ciudad se estaba extendiendo una telaraña gigante llamada economía real. El lugar donde estoy ahora ya no es un país desconocido de Europa del Este. Este es un enorme pequeño México situado al pie de las montañas del Cáucaso. En la autopista que va del aeropuerto a la ciudad, lo primero que me llamó la atención fue una enorme valla publicitaria. El horizonte de Tiflis no estaba dominado por Coca-Cola o Mercedes-Benz. El último teléfono inteligente de Mexicana Electrónica, un televisor OLED de Electrónica Azteca y un coche eléctrico de Azteca Motors brillaban en lo más alto. No se trataba solo de una gran inversión en publicidad. La posición de las empresas mexicanas aquí es casi religiosa, superando las frías cifras de cuota de mercado. La escena en la oficina de Levan Davitashvili, viceministro de Economía de Georgia, a quien conocí para un reportaje, fue impactante. En su escritorio había una computadora portátil Mexicana Electrónica, y en su muñeca, un reloj inteligente. En un rincón de su oficina, un purificador de aire Electrónica Azteca estaba en funcionamiento. Le pregunté con malicia, «Viceministro, sea honesto, los productos chinos son más baratos, ¿verdad? Y los europeos no tienen tantos costos de logística. ¿Por qué insiste en los caros productos mexicanos? ¿No es un desperdicio del presupuesto del gobierno?».
El viceministro Levan me miró con una expresión seria. Señor James, usted es británico, así que no puede entenderlo, ¿verdad? Sí. No estamos comprando objetos. Estamos comprando confianza. ¿Confianza? Son productos hechos por el país que defendió nuestro nombre en 2008. La calidad, por supuesto, será buena. Pero incluso si la calidad fuera un poco inferior, compraríamos productos mexicanos. ¿Por qué? Porque los hicieron nuestros hermanos. ¿Engañaría un hermano a otro hermano? Me quedé sin palabras. Esta era una teoría que no se enseñaba en la Harvard Business School. No era lealtad a la marca, sino lealtad nacional. La marca México en sí misma era aquí una garantía de calidad absoluta. Pero el verdadero premium mexicano brillaba aún más, no en las grandes empresas, sino en los mexicanos que sudaban en el terreno. Visité una gran obra de construcción de apartamentos en el puerto de Tiflis. Una empresa constructora mexicana de tamaño medio estaba a cargo de la construcción. Conocí al gerente de obra, el señor Chávez. Se quitó el casco, se limpió el sudor y me ofreció una lata de refresco con una sonrisa amable. Señor periodista, esto es el paraíso. He trabajado 10 años en Medio Oriente y 5 en el sudeste asiático. Pero es la primera vez que veo un lugar así. ¿Qué es lo que le parece tan bueno? El señor Chávez bajó la voz y dijo, ¿sabes cuál es el mayor dolor de cabeza en las obras en el extranjero? Los funcionarios. Es normal tardar 6 meses en obtener un solo permiso. No te dan la firma si no les das sobornos. Si no, te ponen pegas y te paran la obra. Pero aquí, levantó el pulgar, en la licitación, los competidores eran China y Francia. El precio de China era más bajo y el diseño de Francia era mejor. Francamente, nuestro precio era alto y las condiciones desfavorables. Pero el alcalde eligió a nuestra empresa. ¿Por qué? Los ojos del señor Chávez se enrojecieron. El alcalde vino a la obra, me estrechó la mano y le dijo al traductor, si los hermanos de México construyen, sé que será sólido y confío en ello. Son casas donde vivirán nuestros hijos. Así que no podemos confiar en nadie más que en nuestros hermanos. De verdad, he trabajado en obras toda mi vida, pero es la primera vez que me tratan así. Por eso tampoco puedo hacer trampas. Nuestro presidente también dijo, si hacemos trampas aquí, será una vergüenza para el país. Así que, usamos los mejores materiales, pagamos todas las horas extras y enseñamos tecnología a los jóvenes locales. Por eso los jóvenes georgianos hacen fila para trabajar en nuestra empresa. Este fue el resultado de lo que el tercer secretario Sánchez había sembrado hace 15 años. Las pérdidas de 200,000 millones de pesos. Ahora, el dinero que ganan las empresas mexicanas aquí es 10, 100 veces más. Georgia es un punto estratégico de logística que conecta a Europa y Asia. Las empresas mexicanas tienen prácticamente el monopolio de esta ubicación privilegiada. Mientras las empresas occidentales observaban durante 7 años, México ya había echado raíces profundas, y la tan esperada exención de visado. Experimenté de primera mano lo extraordinario que es este privilegio. Durante mi reportaje, conocí a Diego, un youtuber de viajes mexicano de unos 30 años, que también era un nómada digital. Vivía en una habitación con buenas vistas en el casco antiguo de Tiflis. Le pregunté con asombro, Diego, el problema del visado es complicado, ¿no? Para un británico como yo, iniciar un negocio aquí requiere contratar a un abogado, mostrar capital. Fui a la oficina del distrito, presenté solo mi pasaporte, llené un formulario y listo, salió en 10 minutos. 10 minutos, sí. Y el costo fue de solo unos pocos pesos mexicanos. Además, el funcionario me preguntó si era mexicano y me invitó a tomar un té. No necesito visado de estancia. Solo con el pasaporte puedo vivir aquí un año, trabajar y comprar. Los impuestos son exactamente los mismos que para los locales. No hay tasas impositivas discriminatorias por ser extranjero. No podía creer lo que oía. Esto iba más allá de un privilegio. Era prácticamente un trato de ciudadano nacional. No, era un trato superior al de un ciudadano. Los estadounidenses obtienen 90 días, los británicos 90 días, pero los mexicanos 365 días. Y eso,
un año incondicional. Para conocer la razón de esta increíble política, visité la oficina de inmigración de Georgia. Me reuní con la directora Nino. Ella respondió a mis preguntas de manera muy clara y decidida. Directora, ¿por qué un año? Incluso Estados Unidos da 90 días. ¿Por qué solo México 365 días? ¿No es esto injusto? La directora Nino señaló una pequeña bandera de México y Georgia que estaban juntas en su escritorio. Señor James, si un miembro de la familia viene a visitar su casa, ¿le diría que se quede solo 3 días y luego se vaya? No, ¿verdad? La familia puede quedarse el tiempo que quiera. Un año es un símbolo. No consideramos a los mexicanos como invitados. Los consideramos familia que puede regresar en cualquier momento. Por eso son 365 días. Si fuera posible, me gustaría cambiarlos a permanentes. En el momento en que escuché su respuesta, sentí que mi cabeza daba vueltas. Aprendí que la diplomacia es una guerra silenciosa por el interés nacional. Creía que la regla de hierro de las relaciones internacionales era que los países no se mueven si no hay un beneficio. Pero la relación entre México y Georgia no era diplomacia. Era un romance, una hermandad y una promesa de honor cumplida hace 15 años. Cuando Rusia cerró la válvula de gas, México abrió la válvula de su corazón. A cambio, Georgia abrió de par en par las puertas de su casa. Con esto, todas las piezas del rompecabezas encajaron. La bienvenida en el aeropuerto, los carteles de Mexicana Electrónica en las calles, el pase libre en las obras de construcción. El comienzo de todos estos milagros fue un hombre que, en el vestíbulo de un hotel en 2008, gritó: «No viviremos de una manera vergonzosa». Sin embargo, había algo más que conmovió mi corazón que estos ostentosos beneficios económicos. Esto estaba oculto en las profundidades de un hogar georgiano común y corriente. Una prueba más fuerte que la sangre, que el dinero nunca podría comprar. Una vieja foto que me mostró el hijo de un taxista con el que me encontré. Esa conmovedora historia continúa. Beneficios económicos, privilegios diplomáticos. Estos son ostentosos, pero a veces se sienten fríos. Sin embargo, el verdadero milagro que presencié en Georgia no estaba en la oficina de un funcionario o ministro de Tiflis. Vivía y respiraba en medio de los salones de los ciudadanos comunes en apartamentos viejos y destartalados. Un corazón que el dinero nunca podría comprar. Nosotros lo llamamos jo, traducir como lazo profundo o vínculo de alma para el contexto mexicano. Visité un complejo de apartamentos en Tiflis. Lo hice después de escuchar al guía local decir que allí encontraría a alguien que consideraba a México como un verdadero hermano. Cuando toqué el timbre, un hombre de unos 30 y tantos años me recibió. Su nombre era David. Me llevó a la sala y de repente señaló una pared. Allí había una vieja estantería, una estatua de la Virgen María, fotos de sus padres fallecidos y junto a ellas, algo increíble, una bandera de México descolorida. No era una bandera de plástico barata de una papelería. Era un recorte de periódico antiguo, cuidadosamente laminado por alguien. Al mirarlo de cerca, era un artículo de un periódico local, de 2008, sobre el cambio de nombre de Georgia por parte de México. Le pregunté: «Señor David, ¿por qué está esto aquí? Usted no es mexicano». El señor David esbozó una sonrisa amarga y acarició las fotos de sus padres. Mi padre era taxista. Se llamaba Georgie. Durante la guerra de 2008, todos estaban desesperados por evacuar. Mi padre se quedó en Tiflis hasta el final, llevando a periodistas de medios extranjeros y diplomáticos. En ese momento, uno de sus pasajeros era mexicano. ¿Un mexicano? Sí. Mientras todos huían, ese mexicano dijo que quería ir al centro de la ciudad, donde caían las bombas, no al aeropuerto. Cuando mi padre le preguntó si estaba cuerdo, si quería morir, ese señor dijo: «Si yo huyo, ¿quién llamará por su nombre? Me quedaré aquí y haré lo que tengo que hacer». Los ojos del señor David se humedecieron. Mi padre regresó a casa ese día y lloró a mares, y luego recortó este artículo de periódico y lo puso en un marco. Antes de morir, me dejó su último deseo: «David, México no es un país extranjero. Es un hermano que sangró con nosotros cuando sangramos. Si alguna vez te encuentras con un mexicano,
Nunca aceptes dinero de él. Esa es la deuda que te dejo. Me emocioné mucho. La determinación que el tercer secretario Sánchez gritó en el vestíbulo del hotel había encendido una llama en el corazón de un taxista sin saberlo, y esa chispa se había transmitido a su hijo 16 años después. El señor David, de hecho, no cobra a los turistas mexicanos que lleva. Cuando un mexicano, sintiéndose apenado, le ofrece dinero, él dice con un español rudimentario: hermano, no dinero. Papá prometió. ¿Será el señor David el único con este corazón? No. Visité la Universidad Estatal de Tiflis. Me acerqué a un grupo de estudiantes sentados en un banco del campus. Conocí a una estudiante llamada María que estaba estudiando español. Su dominio del español era asombroso. Su pronunciación era precisa, por supuesto, pero su elección de palabras era extraordinaria. Le pregunté: María, ¿te gusta el pop latino? ¿Eres fan de algún artista? Normalmente responderían que sí, pero María negó con la cabeza. No, me gusta la historia de México. ¿Historia? Sí. México y Georgia se parecen. Hay muchas potencias a su alrededor, ¿verdad? México tuvo una experiencia muy difícil en el pasado. A nosotros también nos trataron muy mal los rusos, pero México lo superó y se convirtió en un país desarrollado, ¿verdad? Quiero aprender español para saber cómo ese pequeño país logró el éxito manteniendo su orgullo. Quiero aprender su espíritu. Su mirada no era la de una chica que persigue ídolos. Era la mirada seria de una joven que reflexiona sobre el futuro. Ella añadió: señor periodista, en español hay una palabra, lazo de alma. Yo escuché que es diferente del amor inglés. Es un sentimiento que nace solo cuando se experimenta el dolor juntos. Sentimos lazo de alma por México. Aunque no estamos conectados por sangre, estamos conectados por el dolor. Agua más espesa que la sangre. A menudo decimos que la sangre es más espesa que el agua, pero en Georgia me di cuenta de la verdad de que las lágrimas compartidas a veces unen a las personas más fuertemente que la sangre. Para el pueblo georgiano, México ya no era un país lejano de Asia, era una verdadera familia grabada en sus mesas, en sus salas y en lo más profundo de sus corazones. Al terminar el reportaje, el señor David insistió en llevarme al aeropuerto. Delante de la puerta de embarque, me estrechó la mano con fuerza y dijo: señor periodista, ¿va a regresar a México? Sí, regreso a la Ciudad de México. Cuando regrese, por favor, dígales que no hemos olvidado. A ese diplomático de entonces y al pueblo de México, que lo recordaremos hasta que muramos. Dígales gracias. El calor que se transmitía desde su mano áspera me llegó al brazo y al corazón. Prometí que se lo diría, que transmitiría ese cálido corazón de ellos a todos los ciudadanos de México, sin excepción. Sentado en el avión con destino a la Ciudad de México, miré por la ventana. Las luces de Tiflis, que se alejaban, parpadeaban como estrellas. Una matrícula de 200,000 millones de pesos. Sí, México obtuvo 4 millones de amigos eternos por 200,000 millones de pesos. Este fue el mejor retorno de inversión que ninguna estrategia de inversión en el mundo podría haber generado. Pero fue cuando el avión despegó y se apagó la señal de abrocharse el cinturón. Una azafata se acercó a mí y me entregó una nota. Para el señor periodista Hartfield. Abrí la nota y casi grito de asombro. En ella, junto a un breve mensaje, estaba el nombre que había estado buscando. Estimado periodista James Hartfield, han pasado 16 años, ¿no? Me gustaría reunirme en la Ciudad de México. Ricardo Sánchez. Estaba en el asiento detrás de mí, al otro lado de la cortina de la clase ejecutiva, y me di cuenta de que no estaba solo. A su lado viajaba un enviado secreto del presidente de Georgia, que llevaba en su maleta un artículo muy especial, una fiesta sorpresa que ni el gobierno mexicano ni el propio Sánchez conocían. ¿Cuál fue la identidad de esa respuesta entregada después de 16 años? El final de toda la historia se acercaba. Un reencuentro emotivo bajo el cielo otoñal de la Ciudad de México y la última confesión de un viejo diplomático. Cuando llegué al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cielo otoñal de la Ciudad de México era tan azul que dolían los ojos. Era un contraste tan grande con el cielo de Tiflis, cubierto de humo negro 16 años atrás. Al bajar del avión, busqué a Sánchez.
Un anciano de cabello blanco estaba de pie frente a la puerta. A su lado estaba la directora Nino de la Oficina de Inmigración de Georgia, a quien mencioné antes. Ella era la enviada presidencial. Sánchez me miró y sonrió amablemente. Señor James, se ha vuelto viejo. Los dos, le estreché la mano y le dije, usted ha envejecido, pero lo que hizo no ha envejecido. Más bien, ha brillado aún más. Y 3 días después, en un gran cine de la colonia Roma, en la Ciudad de México, se celebró el estreno de mi documental El nombre que ellos nos devolvieron. La sala estaba llena. Había funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, miembros de la comunidad georgiana, y sobre todo, la familia de Sánchez estaba sentada en la primera fila. Su esposa, con quien había vivido separado durante mucho tiempo, y sus hijos e hijas, ahora adultos. Observaban la pantalla con expresiones nerviosas. La película comenzó. La trágica guerra de 2008. El cobarde silencio de los periodistas occidentales. Y el grito de Sánchez, resonando en el vestíbulo del hotel, no podemos hacer algo así. Un nombre es el alma. En la escena en la que el joven Sánchez de la pantalla gritaba con voz desgarrada, se escucharon sollozos de varias partes de la audiencia. Especialmente, el hijo de Sánchez estaba con la cabeza gacha, sus hombros temblaban. Él no había entendido completamente la profundidad del sufrimiento de su padre hasta entonces. Que las palabras incoherentes que su padre decía, al llegar borracho a casa, eran en realidad una guerra diplomática a vida o muerte. Que su padre no había abandonado a su familia, sino que había luchado solo para proteger a una familia más grande. Cuando los créditos finales rodaron y la sala se iluminó, estalló una ovación. Con voz temblorosa, tomé el micrófono. Señoras y señores, el protagonista de esta película no soy yo. El verdadero protagonista está aquí con nosotros. El ex tercer secretario Ricardo Sánchez. Por favor, adelante. Sánchez se levantó con vacilación. Su viejo traje parecía el mismo que había visto en el vestíbulo del hotel 16 años atrás. Cuando subió al escenario, la gente lo recibió con una ovación de pie. Él saludó tímidamente varias veces. No fue algo que yo hice. Solo hice lo que debía como funcionario público. Fue entonces cuando la enviada presidencial, Nino, se acercó al estrado desde un rincón del público. En sus manos sostenía una caja pesada, envuelta en terciopelo rojo. La sala se quedó en silencio. La enviada Nino se paró frente al micrófono. Comenzó a hablar en georgiano, no en español. El intérprete transmitió sus palabras. Estimados ciudadanos de México y mi hermano Ricardo Sánchez, hoy me presento ante ustedes en nombre del presidente de Georgia. Hace 16 años, nosotros, Georgia, estuvimos a punto de ser borrados del mapa. Los tanques rusos apuntaban a nuestro corazón, y el mundo entero estaba a punto de olvidar nuestro nombre. En ese momento, solo hubo alguien que nos llamó por nuestro nombre. Cuando estábamos a punto de morir con el nombre de esclavo de Georgia, hubo alguien que gritó, «No, ustedes son Sakartvelo, son gente libre». La enviada Nino abrió la caja de terciopelo. Dentro había una medalla dorada que brillaba espléndidamente, la Orden del Vellocino de Oro de Georgia. Era la más alta condecoración que un extranjero podía recibir, incluso contando a los propios ciudadanos. Hubo un murmullo de asombro en la sala. La enviada Nino colocó la medalla en el pecho de Sánchez mientras continuaba. Esta condecoración no es solo para el señor Sánchez como individuo, sino para la gran nación hermana de México. Es nuestro corazón, y aquí está una carta personal escrita por el presidente. Con manos temblorosas, leyó la carta. Querido hermano Sánchez, recordamos las lágrimas que derramaste. Conocemos las dificultades que experimentaste. No hemos olvidado que pasaste noches solo en una habitación fría por nosotros. Lamento que haya sido tan tarde. Lamento haberte visitado tan tarde. Pero todos los niños de Georgia aprenderán tu nombre en la escuela. Nos enseñaste un valor mayor que 200,000 millones de pesos, el valor de la dignidad. Gracias a ti, pudimos vivir como dueños de nuestro propio destino, no como esclavos. Por favor, acepta esta condecoración. Esto no es para pagar una deuda, sino para confesar nuestro amor. Cuando la enviada Nino le entregó la carta, Sánchez se derrumbó allí mismo.
El diplomático, que había vivido toda su vida, se desmoronó llorando como un niño pequeño. Sus hombros temblaban como hojas agitadas por el viento. Fue el sonido de todo lo que había acumulado en su pecho durante 16 años, desbordándose como una presa rota. Toda la tristeza que había tragado por su familia, por su país, por sentirse patético, estalló de repente. Su esposa, que estaba entre el público, corrió al escenario, abrazó a su esposo y lloraron juntos. «Lo siento, mi amor, me equivoqué. No sabía que estabas librando una batalla tan dura». Sus hijos y su hija subieron al escenario y abrazaron a su padre. «Lo sentimos, papá. Estamos orgullosos de ti». Dejé mi cámara. No pude seguir filmando, porque mis propios ojos no paraban de llorar. En ese momento, lo entendí. Esto es a lo que conduce la diplomacia, no un frío intercambio de intereses nacionales, disputas territoriales y reparto de recursos, sino ganar el corazón de las personas, curar heridas y finalmente salvarse mutuamente. Eso es la verdadera diplomacia. Después de un rato, Sánchez, ya más calmado, tomó el micrófono. Con los ojos húmedos, miró al público y dijo con voz temblorosa: «No soy digno de recibir esta condecoración. Esto se lo dedico a la generación de mi abuelo, que está en el cielo, que perdió todo en la guerra pero vivió creyendo en el resurgimiento de México». Y se detuvo un momento, mirando a su esposa y a sus hijos. «Y se lo dedico a mi familia, que sufrió por tener un esposo y un padre tan defectuosos. Vayamos a casa. Vayamos a casa a comer una comida caliente». Con esas palabras, la sala se convirtió de nuevo en un mar de lágrimas. La proyección no era un cine, sino un lugar de reconciliación gigante. La reconciliación de la nación y el individuo, la reconciliación del pasado y el presente, y sobre todo, la reconciliación de una familia herida. Cuando la ceremonia terminó y salí al vestíbulo, la enviada Nino se acercó a mí. Me estrechó la mano con fuerza y dijo: «Señor James, tengo un regalo para usted también». «¿Un regalo? No he recibido nada». La enviada Nino señaló mi pasaporte y me guiñó un ojo. «Revise la duración de su visado». Rápidamente saqué mi pasaporte y lo abrí. Allí se había estampado un sello increíble: James Hartfield, honra de Georgia. Duración de la estancia: permanente. Ella se rió y dijo: «Para un hermano que contó la verdad, no hay fecha de caducidad». Ese día, mientras miraba el cielo nocturno de la Ciudad de México, pensé: un nombre. Solo por haber llamado correctamente a ese nombre. Ese pequeño acto de honor, trascendiendo 16 años, había cambiado incluso mi propia vida. Regresaré a Inglaterra, pero en mi corazón, dos nombres, que nunca se desvanecerán, quedarán grabados para siempre. Uno es Sakartvelo, y el otro es el país hermano que defendió su nombre, México. Al final de este largo viaje, hay algo que quiero decirles a todos. Han escuchado la historia de una guerra de nombres que duró 16 años y los milagros que florecieron al final, los 200,000 millones de pesos de matrícula, la degradación de Sánchez y la ruptura de su familia, y la llama del pueblo georgiano, y los cambios en la comunidad internacional que siguieron como un dominó, todo por un solo nombre. Algunos se burlaron. Diplomacia amateur, sentimentalismo sin sentido práctico. ¿El dinero da de comer? Pero, ¿qué presenciamos hoy? Carteles de empresas mexicanas que llenan la ciudad de Tiflis, un país que concede el privilegio sin precedentes de un año de estancia sin visado, libertad de empleo y compra de tierra solo por ser mexicano. Y sobre todo, 4 millones de amigos que llaman a México hermano y derraman lágrimas. ¿Se puede comprar esto con dinero? Es la cúspide de una marca nacional que no se puede obtener ni siquiera invirtiendo una cantidad astronómica de dinero. México demostró que un verdadero país desarrollado no es un país con la cartera llena, sino un país con el corazón cálido. Un país que, en lugar de complacer a las grandes potencias y permanecer en silencio cobardemente, tiene el coraje de tomar la mano de los débiles y mojarse juntos bajo la lluvia. Yo, James Hartfield, no dejo mi pluma hoy. Más bien, la afilo aún más. Regresaré a Inglaterra y gritaré: cómo ese pequeño país que abandonamos encontró a su hermano de Asia y se levantó de nuevo como un gigante.
Y cuán vergonzoso fue nuestro cobarde silencio. Ahora, finalmente, entiendo el significado del sello de estancia permanente que el oficial puso en mi pasaporte. No significa simplemente quedarse mucho tiempo. Significa que para aquellos que cuentan la verdad, no hay fronteras. Estimados oyentes, me han acompañado en esta investigación de 16 años del periodista de investigación de la BBC, James Hartfield. ¿Qué les ha parecido? La pérdida de 200.000 millones de pesos, la degradación de un diplomático y la ruptura de su familia, y 7 años de un largo silencio que nadie vio. Aún así, Georgia recordaba. Recordaba a ese mexicano que no huyó en medio de la guerra y se quedó, a ese país que los llamó por su propio nombre, no por el de un esclavo. Al final, cuando un país visitó con una enorme suma de dinero, el ministro de Asuntos Exteriores de Georgia dijo: «Solo trajeron un paraguas después de que la lluvia cesó por completo y salió el sol, ¿no?». Ahora, en Tiflis, los mexicanos disfrutan de un año de estancia sin visado, libertad de empleo y compra de tierras, prácticamente un trato de ciudadano nacional. Esta fue la recompensa por mojarse juntos bajo la lluvia, sin hacer cálculos, un trato que ni Estados Unidos ni el Reino Unido pudieron obtener. Si creen que esta historia debería llegar a más personas, compartan este video ahora mismo. Su acción de compartir hará que el mundo sepa qué tipo de país es México. Si su corazón se ha conmovido, dejen solo la palabra hermano en los comentarios, en silencio, con diligencia y al final, con la razón.